En el siguiente video vamos a hablar acerca del fallo Basterrica, que es muy importante en cuanto a las decisiones que toma la Corte Suprema respecto a la tenencia de estupefacientes. El mismo tiene lugar en el año 1981 y es tan solo unos años después del fallo Collavini, que ocurre en el 78, en el cual la Corte Suprema de Justicia falla a favor de la penalización de la tenencia de estupefacientes. En el caso que nos ha tocado analizar, los hechos tienen lugar en el año 1981, como ya dije, con la detención de Gustavo Basterrica en su casa por la tenencia de estupefacientes, pero la Corte falla a su favor en 1986, dejándolo absuelto. El órgano judicial al cual pertenece este fallo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal quien resuelve. Sin embargo, el caso pasa, en primer lugar, por el Tribunal Oral en lo criminal. Luego pasa en segunda instancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que confirma la sentencia de primera instancia, para lo cual la defensa recurre a un recurso extraordinario que presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La razón por la cual la defensa de Basterrica interpone un recurso extraordinario y que presenta ante la Corte Suprema de la Nación es porque sostiene la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 20.771 del Código Procesal Penal. El procurador emitió dictamen y se destaca del mismo que, en cuanto al allanamiento ilegal del domicilio del acusado, la presentación carece de fundamentos. Además, sostiene que la tenencia ilegítima de drogas es una conducta que trasciende los límites del derecho a la intimidad, protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es lícita toda actividad estatal que tenga el fin de proteger a la colectividad, la salud pública, la seguridad de las demás personas, con la excepción de que la tenencia de estas drogas sea para uso medicinal. Por estos motivos, el procurador confirma la sentencia dictada. Los hechos del caso fueron los siguientes. Al guitarrista de rock argentino Gustavo Basterrica lo encuentran en su domicilio, en lo que él afirma que fue un allanamiento ilegal debido a que no existía la orden de ningún juez. Le encuentran 0,06 gramos de clorhidrato de cocaína y 3,6 gramos de marihuana. Hay algunos fundamentos que son indispensables para la decisión del fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca el fallo de la Cámara teniendo como principal justificación que el artículo 6 de la Ley 20.771 es inconstitucional, ya que se invade la privacidad del señor Basterrica. Este artículo perpetúa que se penará a la persona con prisión de entre 1 a 6 años y a su vez deberá pagar una multa de entre 100 y 5.000 pesos por ser tenedor de estupefacientes, más allá de si son o no para el uso personal. Al mismo tiempo, el artículo 18 de nuestra Constitución establece, entre otras cosas, que el domicilio es inviolable. Entonces, en el caso de que se quiera llevar a cabo un allanamiento, debe ser con un orden judicial, es decir, que debe estar determinado y justificado por la ley. En cuanto al obiter dictum, son pronunciamientos, elaboraciones y razonamientos que están en el fallo, pero no son necesarios para decidir el caso. Tenemos diferentes cuestiones que encontramos en el fallo. La primera es en relación al narcotráfico. Considerar que el consumidor es una vía de acceso para llegar al narcotraficante es insostenible, ya que es un argumento contradictorio. Pensar que el arresto de simples consumidores que no provocaron un daño a terceros ni ofendieron el orden público es el mecanismo ideal para llegar al narcotraficante, afirmaría que el Estado, en vez de erradicar el narcotráfico, debería fomentar el consumo, para así lograr tener más proveedores de información que lo puedan ayudar a arrestar al narcotraficante. Otro punto que nos pareció importante fue la opinión del doctor Enrique Santiago Petraqui, quien argumenta, corroborando la decisión principal, sostiene que forma parte de la esfera reservada de los individuos las decisiones sobre la propia inseguridad corporal en la medida en que los actos de autolesión no afecten a los derechos de terceros. Habla también del artículo 6 de la Ley 20.771, en la cual la incriminación tiene una falla técnica en la constitución de un tipo penal sobre la peligrosidad del autor más que por su relación con el daño o peligro que pueda producirse a derechos o bienes terceros. También remarca la presentación de la víctima como un delincuente riesgoso, que esto implicaría obstaculizar la reinserción social de la víctima en un futuro.
Dada la contradicción entre la Ley 20.771 del Código Procesal Penal y el artículo 19 de la Constitución Nacional, entra en debate cuál es la norma que debería aplicarse. Según el principio de supremacía constitucional, la Constitución se encuentra en la cima de nuestra pirámide normativa, por lo tanto, las leyes de menor jerarquía no pueden contradecir lo contenido en la misma. Esto está establecido en el artículo 31 de nuestra Constitución. La misma es la Ley Suprema de la Nación. Además, en Argentina esta cuestión se resuelve con el control de constitucionalidad. Esto es un mecanismo que el Estado le otorga a los jueces, a cualquier juez que lo pueda ejercer, para que se cumpla la supremacía constitucional. Y además le garantiza a los ciudadanos la posibilidad de reclamar ante el Estado el cumplimiento de la Constitución en caso de que ocurra una vulneración. De ser así, se debe proceder a la invalidación de aquella norma que contradiga lo que dice la Ley Suprema. El Tribunal Oral Criminal penaliza a Basterrica por la tenencia de estupefacientes basándose en el artículo 6 de la Ley 20.771. Se apela y pasa a la Cámara de Apelaciones de la Nación en lo criminal, la cual falla de igual forma que el tribunal. Se plantea un recurso extraordinario, ya que Basterrica y su equipo están en desacuerdo y logran llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de modificar la sentencia que ya habían sido planteadas en las instancias anteriores. Finalmente, la Corte Suprema falla a favor de Basterrica. Por mayoría se decide revocar el fallo de la Cámara, estableciendo que el artículo 6 de la Ley 20.711 resulta inconstitucional por tratarse de invadir la esfera de la libertad personal exenta de la valoración de los magistrados. Además, no solo basta la posibilidad potencial de que una conducta trascienda a la esfera privada para incriminarla, sino que debe presentar un peligro concreto para la salud pública. Debe distinguirse entre la ética individual reservada al juicio de Dios y la ética colectiva referida a materiales y bienes de terceros. Además, no está comprobado que la incriminación de la simple tenencia de estupefacientes pueda evitar las consecuencias negativas y concretas para el bienestar y la seguridad de la comunidad. Al hablar de las disidencias, hay que destacar que consideran que no es impugnable el artículo 6 de la Ley 20.711 en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para el uso personal y creen que no sanciona por su acción, sino por el peligro potencial de la tenencia de estupefacientes. Creen que la tenencia de estupefacientes siempre son un peligro para la sociedad y las figuras de esta ley tutelan la salud pública y solo permitirían el uso de estupefacientes para fines medicinales. Por mayoría, tanto Lara Fionanelli, Lucila Echevarría como yo fallaríamos a favor de la Corte Suprema de la Nación de Justicia, teniendo en cuenta y considerando las siguientes cuestiones. Por un lado, el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya mencionado previamente, en donde creemos que el consumo de estupefacientes no causa ningún daño a la sociedad en general ni a su bienestar. Y por otro lado, al momento de formular nuestra opinión, tuvimos en cuenta la estigmatización que se le hace al consumidor, al quien no se lo trata como verdaderamente quien es, que es un enfermo de la droga. Además, no creemos que sea cierto que atacar a un simple consumidor sea la vía idónea para llegar a un traficante, sino que el Estado debe garantizar medidas más eficientes para la prevención, ya que hemos visto que sancionar penalmente no trae ningún proceso social alguno. Y además creemos que respecto al allanamiento no se siguió el debido proceso establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Además, no se puede asegurar hasta el presente que existe una relación especial entre las actividades delictivas y el uso de estupefacientes en particular. En nombre de la minoría, nosotros estaríamos de acuerdo tanto con el fallo del Tribunal de Primera Instancia como con el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones. Esto se debe a que nosotras creemos que la tenencia de estupefacientes, tanto para la esfera privada como para estar en vía pública, siempre va a ser un peligro tanto para terceros como para la moral pública. Creemos que este tipo de personas podrían contribuir al negocio del narcotráfico, un negocio con el que el Estado batalla diariamente hace muchísimo tiempo y por eso nosotras creemos que es necesaria su penalización. Más allá de la cantidad de consumo que se tenga o de su condición de víctimas o enfermos de la droga, únicamente permitiríamos el consumo de estupefacientes
bajo uso medicinal y con su debida justificación. Por más de que existan bastantes alternativas destinadas a que la gente que consume estupefacientes deje de hacerlo, creemos que la penalización es una vía muy efectiva, ya que la persona que lo hace sabe que no está haciendo las cosas bien o de manera correcta y que está yendo en contra de las leyes que rigen una sociedad. Como opinión grupal y por mayoría, luego de haber trabajado con el fallo del señor Basterrica, estaríamos de acuerdo con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que terminó dejando en libertad a Basterrica, quien había sido penado por la tenencia de estupefacientes por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. En conclusión, nosotras creemos que la tenencia de estupefacientes, para cualquiera sea su finalidad, siempre va a constituir un peligro para la sociedad. Es por eso que los jueces de primera y segunda instancia se dieron cuenta del alto riesgo que tienen estas sustancias para la sociedad y decidieron penalizarla, excepto para casos de uso medicinal, siempre y cuando sean justificados, y nosotros estamos de acuerdo 100% con ello. Como grupo, creemos que el señor Basterrica, al estar consumiendo estupefacientes, se estaba haciendo una autolesión, es decir, que se estaba provocando daño a él mismo y no estaba provocando ningún tipo de daño a terceros ni a la moral pública. Más allá de lo que nosotras pensemos sobre el uso o consumo de la droga para uso personal y no para consumo medicinal, creemos que el imputado no debería ser condenado por tenencia de estupefacientes, con principal justificación en la violación del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Compartimos lo planteado con el doctor Petracci de que un adicto es un enfermo y debe ser tratado como tal. Condenando a un enfermo no logramos absolutamente nada y más que eso deberíamos darle el tratamiento que él necesita para después poder reincorporarlo a la sociedad.